Soy Martín Coan y les cuento mi libro Cuentas Pendientes. Surge de una idea, digamos, literaria general y de una imagen literaria muy concreta. La idea más general era construir una novela. En un momento yo la pensaba como una novela de odio, así como se habla de novelas de amor, como si novela de odio fuera también un género. Pensar en un narrador que odia a su personaje y que se ensaña con su personaje, que no le tiene contemplación o que no le tiene compasión, cuando el personaje claramente la merece o la merecería. Trabajar sobre esa tensión y después darle una vuelta fue como la idea más amplia. Y después en lo concreto la posibilidad de visualizar al personaje de Jiménez, esa situación inicial del departamentito una noche y el viejito arrastrando los pies y las pantuflas, digamos, visualizar al personaje de una manera tan nítida, en una vida un poco anodina y a la vez un poco penosa, me permitió empezar a escribir. Ese nivel de padecimiento muy librado a la penuria cotidiana, donde en verdad no hay ningún acontecimiento que sea como tal del orden de la desgracia, sino una vida desgraciada, que me parece que es la formulación con la que trabajé el personaje. No una vida en la que se produce una desgracia, sino una vida que es una desgracia por cómo es, sin que tenga que pasar nada. Una vida diaria donde no hay ninguna catástrofe, pero tampoco hay aire. Entonces es efectivamente, como vos decís, la acumulación de contratiempos en un sentido, pero que en la sumatoria y en lo implacable de que nada le salga bien, ni las ambiciones que pudo tener como proyecto de vida, ni hacerse un par de huevoduros, que es por donde la novela empieza, ese efecto de nada me sale bien da como la nota cabal de la desgracia. Este tipo de personajes necesitan, me parece a mí, ese mismo mecanismo, o al revés. Ese tipo de marcas me permiten completar la figuración de un personaje de un modo muy fuerte y un tipo de relación con lo popular que yo trato de captar de manera genuina, en el sentido de no ir a los 2 o 3 estereotipos. También desde el imaginario popular hay 2 o 3 estereotipos sobre el mundo letrado y son muy reductivos y son muy esquemáticos y son básicamente falsos. Y a la inversa también podría ser muy fácil ir a 2 o 3 lugares comunes y reproducir ya casi una caricatura del mundo popular. A mí, sin impostaciones y sin simular populismos, que es lo que menos me puede llegar a interesar, sí me interesa una indagación genuina de esa clase de mundo, que tiene inflexiones en el mundo de las carreras de caballo, en el mundo del boxeo, ni hablar, en el mundo del automovilismo también, aunque todavía no me haya metido con eso, pero es un lugar donde también uno podría ir a identificar ciertas líneas de sentido que no son la Fórmula 1 estricta, es más bien turismo carretera, el tipo de gente para la que el mundo se divide en Ford y Chevrolet, y que eso puede irradiar identidades, afinidades, cercanías. Eso estaba sí previsto, la idea de que de alguna manera la novela falsamente en tercera persona, un falso narrador en tercera que estaba pensado para engañar o eventualmente dejar abierta una cierta ambivalencia, que es en el momento en que la novela produce un giro y el narrador en tercera, que parecía estar contando todo desde afuera, en realidad está en primera y forma parte de esa historia que vino narrando. Me parecía que a partir de ese giro se abría la posibilidad de tener que pensar todo otra vez, que toda la novela, tal como había transcurrido hasta esa página en que se produce ese giro, tuviese a partir de ese momento por lo menos 2 frecuencias, y una era la que el lector podía haber ido siguiendo hasta ese momento, con todas sus resonancias y multiplicidad de sentidos, pero que inmediatamente se abría otra frecuencia con sus propias resonancias, su propia multiplicidad de sentido, que es decir, pero el que está narrando es no es nadie, no es una tercera persona, no es alguien que no forma parte de esto que está narrando, y sobre todo la idea de un narrador tan implacable, que en un punto está trabajado, esa voz está trabajada sobre los tonos y las modulaciones de la crueldad y del ensañamiento,
que eso que parece inmotivado, encontrar en algún momento del texto su motivación, me parecía que ayuda a pensarlo todo otra vez y que la novela vuelve necesario pensar todo otra vez. Me interesa muchísimo y en un punto me interesa volver con variantes sobre ese mismo choque o sobre ese mismo desencuentro, evitando, digamos, por lo menos dos gestos que congelarían el conflicto. Dos, por lo menos, desactivarían el conflicto. Uno sería la exaltación populista, que evito con mucho cuidado. También evito el gesto elitista, porque no lo comparto, porque no expresa lo que yo realmente pienso. Pero también evito otra resolución, que es una ilusión de armonía o de integración o de convivencia o de mutua comprensión que desactiva un conflicto y que creo que no es verdadero, que no es genuino. Precisamente porque disuelve un principio de desencuentro y de no afinidad, que es lo que a mí me interesa indagar. Es que yo creo que en un punto, en una novela como Cuentas Pendientes, hay algo del orden de una ejecución, si se quiere, de una puesta en escena de algo que yo creo que socialmente es efectivamente así. En un mundo social profundamente desigual, profundamente inequitativo, profundamente estratificado. En efecto, cuando en alguna clase de ámbito esos mundos se tocan o se acercan, y eso a pesar de que las ciudades son básicamente espacios diseñados y distribuidos de tal modo para que esos dos mundos a veces se separan, a veces se mezclan, y es muy interesante ver qué pasa cuando se separan y qué pasa cuando hay mezcla y cuando hay contacto. Y yo creo que esa incomprensión es la expresión, yo diría, un estado de cosas socialmente objetivo, no son limitaciones de una u otra parte. Es que realmente no hay un horizonte común lo suficientemente afianzado, ni un lenguaje común lo suficientemente afianzado, más bien un principio de resquemor, un principio de desconfianza. Y en el atractivo también hay trampa, porque el atractivo, de un lado, es una idealización del mundo letrado que en definitiva no pasa de una admiración superficial, también estereotipada, y a la inversa el gesto populista es también un reconocimiento o una valoración que se debe al estereotipo, y me parece que es interesante captar ese punto en el que el populismo es en un sentido lo contrario de una verdadera valoración de lo popular. Me interesa justamente esa descolocación del letrado también, que es la descolocación del unitario de Echeverría en El Matadero, haciendo su arenga excesivamente impostada, excesivamente alta, excesivamente hueca, no ya para los federales rosistas a los que les está dirigiendo la palabra, sino para cualquier lector del Matadero, desde 1870 que el texto finalmente se publica hasta el presente. Hay algo ahí que se plasma, incluso más allá de Echeverría, y que es sumamente interesante, que es la potencia y el atractivo estético de las voces, entre comillas, sucias de los personajes federales, y la frialdad distante y vaciada de la retórica ampulosa del unitario, que es donde Echeverría pretendía apostar para situar una verdad en el relato. Me interesa retomar esa idea del que parecería tener las armas del lenguaje y del conocimiento y que todo eso no le sirva para nada, y desde la posición de una especie de resistencia pasiva, del que parece estar en una posición de debilidad, pero en definitiva, si hay ahí debilidad, esa debilidad es su fortaleza, o esa debilidad es fortaleza. Tengo para mí que Jiménez, tarde en la noche, arrastra los pies cuando entra en la cocina. Está cansado, las piernas sinuosas y como de tela, acechadas por calambres, quebradizas. Pero hay algo más que eso en los pies que no despegan del suelo. Calza pantuflas, y si las levanta del suelo al dar un paso, se le zafan y se le van. El resultado es un siseo que, en el comienzo de la madrugada, y a no ser por las voces que expide desde el cuarto la televisión prendida, resultaría perfectamente audible.